Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué ciudad? Espero que todos estén bien. Hoy me permitiré empezar con una frase que dice que el objetivo de la educación es convertir al ciudadano en un buen ciudadano. Y es algo que hemos venido hablando en todas las entrevistas pasadas, que esta frase encaja perfectamente con lo que han dicho nuestros invitados pasados, que no podemos cambiar mientras no tengamos conocimientos previos, ya que el progreso es enemigo de la ignorancia, o sea que tenemos que poner de nuestra parte y educarnos. El día de hoy estaremos hablando con la arquitecta Alicia Cáceres, actualmente ejerciendo su profesión en los Estados Unidos. Me gustaría darle una bienvenida a todos los que se están conectando y pues espero que esta nueva plataforma y esta nueva sintonía pues les sea de mejor agrado que la anterior, que era por Instagram. Así que vamos a darle paso a Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, Niurka, muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Para mí un placer que tú estés hoy aquí conmigo. Pues decir que nosotras nos conocemos desde que éramos niñas prácticamente y que pues es un lujo y un logro pues ver cómo las dos pues nos encaminamos por la misma carrera, que inclusive nunca pudimos hablar de eso en el colegio. O sea que para mí es un lujo que tú estés hoy aquí compartiendo con nosotros y me gustaría que te presentes y nos digas algo de ti, tanto en Sí, lo profesional como en lo personal. sí, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Y mi nombre es Alicia Cáceres. Como dijiste, yo estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy haciendo una maestría en Real Estate Development con concentración en Sustainable Development en la Universidad de New York University. He trabajado como profesional en administración de la construcción en ambos en la República Dominicana como aquí en los Estados Unidos, en proyectos residenciales, hoteleros, en proyectos de educación y de la salud. Y personalmente, pues bueno, vivo aquí en New York desde hace unos 5 años y bueno, ¿qué más puedo decir? De verdad que encantada de estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Bueno, a ti por aceptar la invitación. Sí teníamos muchísima curiosidad, que te decía que te la iba a hacer al final la pregunta, pero voy a empezar por ahí. Más o menos, ¿qué significó ese cambio psicológico, por así decirlo, ese cambio mental de tú estudiar aquí en la República Dominicana y ejercer tu profesión en un país totalmente diferente al nuestro? Bueno, siento que el cambio psicológico yo me preparé mucho antes de pensar de venir aquí a los Estados Unidos. Obviamente yo tuve preparación, yo estudié inglés, yo estudié arquitectura y cuando tomé la decisión de venir a los Estados Unidos me tomó mucho, o sea, como creer en mí misma y en que yo sí lo podía hacer. Sabemos que cuando tú eres por ejemplo, de República Dominicana, como nosotras dos, tú irte a un país tan grande como los Estados Unidos y comenzar a trabajar es básicamente un sueño. Entonces, yo pienso que el yo creer en mí y el yo prepararme, como lo hice mentalmente, levantarme cada vez que cometía un error. Siempre le digo a las personas que me preguntan, me dicen, wow, ¿cómo tú lo lograste? Yo digo, bueno, no fue que no cometí errores, cometí muchísimos y todavía los cometo. La diferencia es que me levanto, si cometo 1000 errores, me levanto 1001. Y no solamente levantarme, sino también observar qué fue lo que hice mal y qué voy a hacer para no cometer el mismo error una segunda vez. Bueno, es sumamente interesante porque uno siempre cree como, o sea, ve el logro de otra persona y solamente ve el resultado, pero no ve el proceso, que eso muchas veces pasa, inclusive en los proyectos que nosotros hacemos. Exacto. Ya entrando en materia, me gustaría, bueno, esto es una plataforma que habla de la participación ciudadana, o mejor dicho, que la promueve, y no todo el mundo pues se vincula a esta iniciativa porque entienden que todo es un aspecto político, el cual no lo es. Pero sí me gustaría que me digas qué trabajos realizas o has realizado que tengan alguna vinculación directa con la mejora del ciudadano o con la mejora de tu entorno inmediato. Bueno, como te dije en la primera pregunta, yo tuve una suerte increíble de venir aquí, de encontrarme personas que me sirvieron como mentors.
Obviamente el buscar un trabajo aquí en los Estados Unidos y buscar un trabajo en la República Dominicana, el proceso es bien diferente. Y encontré personas que de verdad de todo corazón me ayudaron, y ya que yo tengo ese conocimiento, me he encontrado con otras personas ya latinos, mujeres o simplemente que inmigrantes aquí en los Estados Unidos que les ofrezco ese conocimiento que ya yo tengo, el preparar su currículum, el prepararse para la entrevista, y ya cuando tienen el trabajo, el también tener el cambio de actitud y de la actitud correcta para poder quedarse en el trabajo. Entonces, eso básicamente es lo que he hecho. Lo he hecho con muchos amigos, con personas, siempre cada vez que veo a alguien que necesita ese tipo de ayuda, de verdad que me encanta ofrecérsela. Y eso es lo que he hecho para ayudar aquí en los Estados Unidos. Interesantísimo, porque inclusive aquí uno, pues nosotros como profesionales y más en nuestra área, creemos como que todo viene súper fácil o que llegaría rápido. O sea, con decir soy arquitecta y pues ya tengo la puerta abierta, y eso no es así. Inclusive aquí, pues para uno llegar a una posición de dirección y más siendo mujer, pues es casi un milagro o una oportunidad que te da alguna empresa extranjera, porque una empresa de nuestro país pues tiene ciertas restricciones hacia la juventud, hacia las mujeres, y pues ahí vamos con esa lucha. O sea que es interesantísimo ver que tú dentro de lo que estás haciendo pues estás dirigiendo y estás gestionando proyectos del área de nuestra carrera. Me gustaría que hablemos un poco ligando nuestra carrera, que es la arquitectura, con la política, ya que hay algunos arquitectos que entienden que son dos cosas totalmente diferentes, o sea, o que van en caminos diferentes. Y yo como urbanista entiendo que es algo que va sumamente ligado, porque todas las leyes que uno utiliza o todas las normativas vienen dictadas por un aspecto político. ¿Entiendes tú que tienen una vinculación o que están totalmente divididas? Yo comparto tu opinión. Definitivamente las leyes tienen mucho que ver con lo que es la arquitectura, las leyes y las regulaciones. Como por ejemplo, en estos días, aquí en los Estados Unidos se aprobó un proyecto de infraestructura. Se van a utilizar billones de dólares para implementar, construir o renovar proyectos de infraestructura. Y o sea, el simple hecho de tú hacer eso, el tú construir puentes nuevos, el tú construir, llevarle agua o renovar, like improve los conductos de agua limpia a donde ya los tienen. Eso definitivamente define el dónde vamos nosotros a construir o qué vamos a construir, qué se puede construir. Otro ejemplo sería dentro del edificio, ¿verdad? Las regulaciones, cómo tú vas a diseñar, cómo tú vas a llevar los sistemas mecánicos o los sistemas de plomería. O aquí algo que es bien grande es el acceso a las personas en silla de ruedas. Eso define mucho cómo tú vas a diseñar tu edificio, las entradas, los accesos verticales, horizontales, el tamaño de un hallway, o sea, para que ellos puedan rotar o lo que sea. O sea, definitivamente las leyes y las regulaciones tienen mucho que ver con la arquitectura. No sé, bueno, tú que has tramitado proyectos en Estados Unidos o que conoces de alguien que sí lo hace, las tramitaciones de proyectos aquí son un poco tediosas porque hay un sistema ya como corrompido en todo ese entramado. Por ejemplo, si uno va a solicitar una tramitación de un proyecto, por más pequeño que sea, pues te dura 6, 7 meses. O tú tienes que vivir dentro del ayuntamiento atrás de una persona que quizás sepa menos que tú del proyecto o de cómo corregirte algo del proyecto. O sea, es sumamente complicado lidiar con personas que, pues aquí hay muchos puestos públicos que se ponen por posiciones políticas y no por posiciones técnicas. Entonces me gustaría saber si allá, pues, hay una metodología diferente, si trabajan con un proceso en línea o cómo se hace. Definitivamente aquí no he trabajado como arquitecta, pero sí como administradora de la construcción en proyectos grandes, pequeños y medianos. He estado envuelta en el proceso de los permisos. Definitivamente el proceso es un poquito diferente
no tienes, si tienes conexiones, aquí las conexiones te sirven de una forma diferente. No es como allá que si tienes conexiones te van a aprobar el proyecto. Aquí si tienes conexiones es tal vez que te pueden ayudar a moverte el proyecto más fácil, más pronto, pero no es que si tienes las conexiones te lo van a aprobar, y si tienes algún error o algo que no debería de ser construido, algún tipo de diseño, algún área que no va de acuerdo con las leyes y regulaciones, te la van a aprobar. Eso definitivamente no va a pasar. Y y con respecto al tiempo que se toma, también eso depende del estado en el que estés. Por ejemplo, aquí en New York hay tanta construcción que se toma un tiempo definitivamente para que te aprueben, pero es por toda la cantidad de proyectos en la que ellos están viéndolo y aprobando los proyectos. O sea, depende de la cantidad de proyectos que se tengan en el estado, en donde tú estés diseñando o qué tú estás diseñando. Yo he estado en proyectos que son tan grandes como, un ejemplo, un 130,000 pies cuadrados, un edificio tremendamente grande, que tienen también construcción marítima, que lo van a hacer con diseño sostenible. Entonces, o sea, el proyecto es tan complejo que es imposible para ti esperar que te lo van a aprobar en unos 4 meses. Exacto. Ellos generalmente tú lo envías y ellos te van dando opiniones y tú vas cambiando el diseño, exacto, adaptando el diseño. Y definitivamente un proyecto así, para tú poder tenerlo aprobado, te duraría unos 9 meses, 10 meses. Si conoces a alguien, tal vez puede que te den esas opiniones un poquito más adelante, para que así tú puedas se lo digas a los arquitectos, a los ingenieros, y ellos vayan trabajando en eso. Pero definitivamente aquí depende del tiempo, el tamaño, el estado en el que estés y todo eso. Perfecto. Te voy a hacer una preguntita con relación específicamente a la participación ciudadana. En los últimos años hemos visto que ha existido muchísima movilidad de las personas en temas de inclusión o en temas de igualdad, en temas de medio ambiente y ese tipo de cosas. ¿En qué temas, puede ser esos que te mencioné u otros, tú entiendes que la sociedad debería movilizarse o ser más exigentes? Yo siento que ambos temas de los que tú mencionaste, la inclusión y el medio ambiente, son temas increíblemente importantes. No me iría por uno solamente, sino que los elegiría ambos. Como por ejemplo el tema de la inclusión. Nosotras dos, como mujeres trabajando en el área de la construcción y la arquitectura, sabemos que generalmente la mujer, a través de la historia, ha tenido barreras que los hombres no han tenido en nuestra área. Y se ha hecho mucho cambio positivo y mucha inclusión aquí en los Estados Unidos y también en la República Dominicana. Cuando vivía allá hace 5 años, trabajé en la construcción y puedo decir que había muchas mujeres trabajando en la construcción. Pero inclusive en la misma carrera, que no de arquitectura, porque de arquitectura ya sabemos que hay más mujeres que hombres, pero en el área de ingeniería era impresionante ver la cantidad de mujeres que ya estaba como en ese way, que antes tú veías 50 hombres y 2 mujeres, ¿no? Ya como que iba la cosa. Exacto, ya tú veías una mayor cantidad de mujeres implementándose, y también en la construcción, ya cuando se gradúan, cuando van al ambiente laboral, es de verdad que me alegra bastante ver muchas mujeres, tanto aquí en los Estados Unidos como en la República Dominicana, pero debo de decir que aún queda mucho por hacer. Queda mucho camino, muchos cambios positivos en el que el gobierno debe de concentrarse. Entonces, en eso lo diría. Y en cambio, en tanto al clima, al medio ambiente, definitivamente estamos viendo que alrededor del mundo, no importa si tú vives en un país desarrollado, en un país subdesarrollado, incluso hasta en Alemania, como se vio las lluvias de nosotros hace unos días. O sea, es algo increíble que también el gobierno debe de hacer cambios. No tengo mucho conocimiento de los cambios que se están haciendo con el medio ambiente en la República Dominicana, pero aquí en Estados Unidos el presidente Biden está haciendo unos cambios extraordinarios. Y
el cambio, el proyecto de la infraestructura que se aprobó hace unos días también va a ayudar con eso del cambio climático. Pero como dije, con el tema de la inclusión, hay mucho todavía que falta por hacer. Y incluso se puede hasta combinar los dos. Todavía no se ha buscado una respuesta que de verdad haga un cambio que sea grande, un cambio que sea significativo en el clima. Entonces, tal vez dándole oportunidad o incluyendo a las personas que todavía no están incluidas en el ámbito laboral o en el estudio, puede que una de esas personas tengan una respuesta o tengan una idea que de verdad aporten un cambio positivo y un cambio tan rápido como en realidad se necesita a nivel mundial. Entonces, definitivamente hay muchos temas en los que la ciudadanía y el gobierno se pueden concentrar. Sumamente de acuerdo contigo. Cuando nosotras estábamos en el colegio, sí recibíamos educación cívica, por ejemplo, que sí trataban de cierta forma ciertos temas que dentro de la vida adulta, pues uno le da para atrás y dice, bueno, sí me sirvió para algo. Pero ya en la nueva modalidad escolar en la República Dominicana, en muchísimas escuelas y colegios, pues ya eso se ha sacado. Y entiendo yo que eso sería sumamente interesante, que se pueda trabajar en la forma en la que uno vive la ciudad desde pequeño, o sea, crear una conciencia que venga desde adentro, desde que uno es chiquitico y pueda ejercer esas informaciones ya en la vida adulta. Definitivamente yo estoy de acuerdo contigo. Si educamos a nuestros hijos y le dan también una educación un poquito más técnica en la escuela y lo concientizan de qué es el cambio climático, de qué es el medio ambiente y en lo que estamos viviendo hoy y los educan y los enseñan cómo comportarse para que eso se reduzca, yo pienso que podemos, que se puede aportar mucho, que el cambio sería positivo y sería bien fácil y lo suficientemente rápido. Sí, yo entiendo que sí. Ya para cerrar, pues me gustaría que les dieras una recomendación puede ser a las mujeres, ya que enfocamos muchísimo esta videoconferencia en ese sentido. Yo que participo en muchas reuniones internacionales con el tema de la municipalidad, pues ahora mismo eso es un tema que está a flote. Todas las reuniones son de género, de inclusión, de cómo las mujeres posicionarse y todo eso. Sí me gustaría que nos dieras como un consejo o que motives a las mujeres a prepararse a ser un ente productivo para la sociedad. Por supuesto. De verdad les digo que si ustedes tienen una meta, nunca se rindan. No piensen que no van a cometer un error, lo van a cometer. Como dije antes, hace unos minutos, la diferencia es en que tú te levantes 1001 veces y cometes 1000 errores y que te observes a ti mismo y preguntes qué voy a hacer para no cometer el mismo error. Y tampoco permitas que nadie de afuera te cambie tu parecer o te haga rendirte de tus metas. Muchas personas todavía piensan que, como por ejemplo nosotras las mujeres en la arquitectura o en la construcción, no deberíamos de hacer ciertas actividades o no deberíamos simplemente de estar trabajando en construcción porque es un área de hombres. Pero no permitas que nadie del exterior te haga like to slow down o como que te pare de tus metas. Sigue luchando, cree en ti misma y definitivamente algún día vas a llegar a las metas que quieres. Sumamente interesante y sumamente emocionada de poder conversar estos 20 minutos contigo. Espero en adelante que podamos idearnos aquí otra modalidad y que volvamos a compartir. Y pues encantada de hablar contigo y mil gracias. Por supuesto, muchísimas gracias y espero que te cuides. Gracias por invitarme al programa. Bye, cuídate mucho, un placer. Bye. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ha sido un inmenso placer para mí contar con todos los que nos han visto el día de hoy. Recuerden que este video pues se cargará automáticamente aquí en YouTube y lo podrán ver después que termine el live. También el día de mañana pues estará colgado directamente por Facebook y por Instagram. Así que mil gracias y recuerden, comparte, infórmate y crece desde una perspectiva ciudadana con qué ciudad. Bye.